Bien. Bueno, entonces, mirando el calendario, ¿no? Hoy es jueves 13. Hoy voy a dar series, el tema series de tiempo. El jueves que viene, el 20, voy a dar números índice. Y el viernes 21 voy a subir o el mismo jueves 20, voy a ver si el jueves 20 o el viernes 21, voy a subir el formulario del trabajo práctico eh, en el campus. ¿Sí? Lo voy a subir y van a tener tiempo de una semana hasta el otro jueves de entregarlo. ¿Sí? Van a tener tiempo hasta el jueves 27 para tipo 3 de la tarde más o menos, como horario límite. Hasta ese día y horario van a tener tiempo. Lo pueden mandar antes, lo pueden abrir la cantidad de veces que quieran, pueden hacer preguntas por mail, no hay problema. Pero esa va a ser la fecha límite, van a tener una semanita. El trabajo práctico va a consistir en preguntas teóricas, múltiple choice y algunos ejercicios prácticos en un Excel dentro de lo posible. Ahora después se los voy a ir mostrando. Y eso me van a ir subiendo los archivos en mi formulario. Eh, bueno, esa sería la idea del trabajo. Después, si a alguno le va mal o alguno estuvo ausente porque no lo entregó por X razón, va a haber un recuperatorio para el jueves. O sea, se los voy a dar ese mismo 27 y van a tener tiempo una semana otra vez hasta el 3 de noviembre, ¿no? Bueno, esas serían como las fechas eh, estipuladas. Después, con la unidad 3, como yo el 13, o sea, hoy voy a dar eh, serie y el 20 voy a dar índice, recién el 27, el jueves 27, vamos a poder empezar a trabajar conmigo la unidad 3, los ejercicios de la unidad 3. Así que a partir del 27 vamos a trabajar la unidad 3. Y cuando lleguemos la unidad 4 también. Y después, bueno, a final de noviembre tienen el parcial. Bueno, esa sería la idea. ¿Alguna duda? No, profe, quería hacer una consulta, si puede compartir el PDF de las de series y índices, como nos compartió la guía. ¿Ustedes no tienen ningún archivo subido en la parte de materiales? Yo vi unos índices, pero de serie de tiempo no, me parece que No no. viste Hay ninguno. series cronológicas, no sé si es exactamente lo mismo. Sí, series cronológicas es lo mismo. Ah, ok, usamos el que está en el campus entonces. Sí, se supone que deben estar porque creo que los dejó la otra ayudante, no los sacó, o sea, los dejó ahí puestos. Pero a ver si se los puedo pasar, se los paso, pero supongo que deben ser los mismos. O sea, habrá dejado todo. Ahí se los estoy pasando por el chat como el otro día, pero quiero suponer que son los mismos. Ahí está. Bueno, ahí sí están viendo. Supongo. Ahí llegó. ¿Llegó al chat ahí? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, ahí tienen. Fíjense que uno se llama pronosticación y perspectiva, el otro series cronológicas, series y un Excel de ejercicio de series. Son esos cuatro. Capaz que lo tienen, me imagino que lo deben tener, pero bueno, por las dudas se los paso. Bueno, eso vamos a trabajar hoy. Eh, bueno, ¿alguna otra duda con el tema de las fechas y eso? ¿Todo bien? Bueno, empezamos a ver entonces, empieza a compartir pantalla.
y vamos charlando un poco el archivo. Ahí se ve. Se ve, se ve. Bien, perfecto. Bueno, ustedes recién les pasé 4 archivos, ¿no? Uno es este, que es para mí el más importante, que es el de pronosticación y perspectiva, que es como un PowerPoint que está puesto en PDF, que está todo como más resumido acá. Después tienen el otro PDF que es este, ¿sí? Que como que profundiza un poco más la teoría que está en ese PowerPoint, ¿no? Está un poco más profundizado. Bien, sería todo esto de acá. Y después tienen el Word, que es esto de acá, que este está recontra profundizado, o sea, más todavía que el PDF, ¿sí? Que también lo pueden ir leyendo. Más que nada esto es por el tema de las preguntas que hay que va a haber en el trabajo, ¿no? O sea, el PowerPoint que vamos a charlar en clase es el resumen del resumen del resumen. Pero bueno, acá lo tienen más profundizado. Y después tienen el Excel, que este Excel lo van a tener como modelo. El ejercicio va a ser un estilo así, que ahora lo voy a ir explicando. Sería como todo esto. Bien, bueno. Eh, Vamos a empezar entonces. Perdón, ¿te hago una consulta? Sí, decime. Yo compré el apunte serie de tiempos y números índices. ¿Eso Sí. es aparte de lo que vos mandaste recién? Es adicional también, sí, 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 es una Es adicional. algo adicional, no coincide con ninguno de los 4 archivos que mandaste recién. Ok, Claro, es algo adicional como para tener más teoría sobre el tema. Sí, sí. dale, gracias. O sea, todo lo que tienen son archivos de teoría y teoría y teoría sobre el tema. Que hay cosas que van a estar en el trabajo práctico y otras capaz que no, pero les va a servir a nivel informativo para en algún momento de la carrera seguramente. Eh, bueno, más que nada porque estamos en economía se van a ver los números índices eh, y tiene que ver con el tema de series y eso, así que está bueno que tengan todo el material. Ahora vamos a ver algo básico, muy básico, pero bueno, capaz en otro momento lo profundizo. Eh, bueno, ¿alguna otra duda antes de empezar? ¿Algo que quieran decir? Bueno, empezamos entonces. Bueno, vamos a ver pronosticación y perspectiva, que tiene que ver con la serie de tiempo. Vamos a ver la diferencia entre estudio diacrónico y sincrónico. Bueno, el estudio diacrónico acá dice que es una sucesión de hechos a través del tiempo en forma longitudinal, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a agarrar un hecho cualquiera, ¿sí? Y un hecho o un producto, ¿sí? Y vamos a analizar su evolución en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo fue cambiando ese producto o ese hecho a lo largo del tiempo. Eso es lo que el estudio diacrónico, ¿sí? Cómo se estudia, analizar la evolución de un producto a lo largo de los años, qué fue pasando. Eh, por eso dice acá sucesión de hechos a través del tiempo en forma longitudinal, ¿sí? Que es a lo largo de los años. Acá dice que es lo que lo hace comparable y produce series temporales, ¿sí? Si yo analizo la evolución a través de los años, voy comparando qué pasó año tras año, ¿sí? Y voy sacando ahí conclusiones. ¿Bien? Esta comparación produce series temporales, ¿sí? Que vamos a ver en un ratito qué sería bien una serie temporal. En cambio, el estudio sincrónico es un corte transversal en el tiempo, ¿sí? O sea,
no estudia la evolución o la historia de ese hecho o producto, sino que hace un corte de un hecho, o sea, agarra un producto en un determinado tiempo y espacio y analiza ese producto en ese tiempo. ¿Sí? No lo compara con otros años o analiza su evolución. ¿Sí? El sincrónico es analizarlo en el momento. En cambio, el diacrónico es analizar el producto o el hecho a lo largo de los años, comparar y sacar conclusiones. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar, obviamente, en los estudios diacrónicos. ¿Sí? Vamos a estudiar la evolución de un producto o hecho a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y ver cómo podemos hacer como para proyectar resultados o pronosticar. ¿Sí? La idea es pronosticar, como de una manera tratar de pronosticar el futuro, ¿sí? De tener una tendencia a qué va a pasar. ¿Sí? Esa es la idea de este trabajo, llegar a una pronosticación. Bueno, ¿se entendió la diferencia entre diacrónico y sincrónico? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, para hacer este pronóstico, ¿sí? Tenemos que hacer una modelización, o sea, tenemos que crear modelos. ¿Sí? Tengo que crear un modelo para poder pronosticar. ¿Sí? Entonces, el modelo es una simulación expresada en lenguaje matemático y basada en supuestos. ¿Sí? O sea, mi modelo va a ser un modelo matemático que va a estar expresado con fórmulas, números, pero eso va a estar basado en supuestos. Esos supuestos son eh, la información que yo tengo de ese hecho a lo largo de los años. ¿Sí? O sea, el modelo va a estar basado en esos datos que yo obtengo. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos con esto? Entender el comportamiento de ese producto, cómo fue evolucionando a lo largo de los años, entender ese comportamiento que fue pasando, si subió, si bajó, ir viendo eso y a partir de eso extraer conclusiones. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es crear un modelo basado en lenguaje matemático y en supuestos para entender el comportamiento de un producto y extraer conclusiones. ¿Sí? Ese sería el objetivo. Entonces, la prospectiva, su principal objetivo son los estudios diacrónicos. ¿Sí? La prospectiva es una disciplina, ¿sí? Que prevé el futuro, ¿bien? Mediante el pronóstico. ¿Sí? Que eso, en otras palabras, son los estudios diacrónicos. ¿Sí? La idea es prever el futuro, ¿bien? Mediante un modelo matemático que yo voy a crear. ¿Sí? Nosotros vamos a crear un modelo que va a prever el futuro de tal producto. ¿Sí? Eso es nuestro objetivo. Entonces, la prospectiva se va a separar en dos, ¿sí? Como vieron antes en estadística. Se va a separar en cualitativa y en cuantitativa. ¿Sí? La cualitativa tiene que ver con cualidades, que como verán no lo vamos a ver, ¿sí? Porque nosotros nos interesan el tema de los números, de las cantidades. ¿Bien? Pero bueno, si quieren saber más de esto, lo pueden leer en los otros archivos que profundizan un poco más. Pero la idea es de la parte cuantitativa. ¿Sí? Bueno, en la parte cuantitativa tenemos dos modelos. Los modelos de causa y efecto, que no lo vamos a ver porque es un modelo teórico también. O sea, tiene que ver con las cantidades, pero es un modelo teórico y no lo vamos a hacer. O sea, no podemos hacer algo práctico con esto. Pero sí lo que podemos ver son los modelos univariantes, ¿sí? Que, como bien dice la palabra, son modelos que utilizan una variable. Bien, entonces esto sí se asemeja a los modelos matemáticos, entonces esto es a donde nos vamos a centrar nosotros. Los otros que no vemos es porque son más teóricos o más cualitativos. Que eso, si quieren, si están interesados, pueden ver los archivos y ahí va a profundizar un poco sobre el tema. Pero la idea en esta materia es ver los modelos univariantes. Entonces nos vamos a basar en 4 partes que vamos a ir viendo: descomposición, promedios móviles, suavizado y modelos harinos. ¿Sí? Con estos 4 procesos es que nosotros llegamos
a un modelo matemático para prever el futuro. Y vamos entonces a analizar la univariante, que es el único que podemos hacer. Bueno, hasta acá vamos. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, entonces tenemos, como dijimos recién, una perspectiva, vamos a ver la cuantitativa y vamos a ver el modelo univariante. Entonces, el análisis univariante sería la serie temporal, que les dije que le íbamos a definir, ¿sí? La serie temporal dice que es un conjunto de observaciones medidos en momentos sucesivos y ordenados cronológicamente. Bien, entonces, si analizamos un poco las palabras, dice, yo por ejemplo tengo un cierto producto, ¿sí? Y la serie temporal, ¿qué tiene? Va a tener un conjunto de observaciones de ese producto, ¿sí? Que están medidos sucesivamente, o sea, a lo largo de cada año, ¿sí? Ordenados cronológicamente. O sea, van a ser sucesivos porque va a ser uno al lado del otro, ¿sí? Cronológicamente, o sea, año tras año, o cuatrimestre tras cuatrimestre, o trimestre tras trimestre, ¿sí? Nosotros a veces vamos a poner como un periodo. Si lo analizamos por año, si lo analizamos por trimestre, por cuatrimestre, por bimestre. Bueno, entonces la serie temporal es ese conjunto de observaciones que le hago a un producto, ¿sí? Mediante un determinado tiempo. Bueno, en cuanto a ese producto que yo estoy analizando, ¿sí? Los datos históricos de ese producto, ¿sí? O sea, cómo fue evolucionando. O sea, yo estoy hoy en el 2022 y tengo un cierto producto. Y yo tengo los datos históricos de los otros años. O sea, por ejemplo, del año 2000 hasta ahora, ¿sí? Tengo estos 22 años de datos de ese producto. O sea, cómo fue eh, aumentando, disminuyendo ese producto. Entonces, esos datos que yo tengo de este producto anteriores se utilizan para proyectar los datos futuros, ¿sí? O sea, yo necesito los datos pasados y actuales para proyectar los futuros, para armar un modelo, que es lo que dice acá. Con estos datos históricos yo puedo construir un modelo para predecir, ¿sí? Para predecir el futuro, para ver lo que va a pasar con ese producto o con lo que sea que estemos estudiando el año que viene, en el 2023, en el 2024, en el 2025, ¿sí? ¿Qué va a ir pasando? Bueno, a partir de esto, nosotros esto lo llevamos a un gráfico, ¿sí? Se pueden distinguir de esta manera. Vamos a ir viendo. Entonces, si yo tengo datos horizontales, ¿sí? Proceso estacionario en el tiempo. ¿Qué quiere decir datos horizontales? A ver si puedo poner algo para escribir. Bueno, datos horizontales sería una recta horizontal, ¿sí? Una constante, ¿sí? Entonces, si yo tengo un producto y tengo este gráfico, y tengo acá los años, tengo acá no sé, el 2020, el 2021, el 2022, ¿bien? Y en el 2020 me dio, no sé, el mismo precio de un producto. En el 2021, el mismo precio. Y en el 2022, el mismo precio. Es algo raro que pase, por lo menos acá. ¿Bien? Entonces, esto sería un gráfico horizontal, ¿sí? Datos horizontales. Que dice acá que es un proceso estacionario en el tiempo. Y es un proceso raro, ¿sí? Es raro que pase, pero bueno, capaz que en algún producto o en algún hecho particular puede ser que eso esté estacionario, o si lo analizamos capaz por de mes a mes o con otro periodo que no sea anual, capaz que podemos llegar a tener un proceso estacionario, pero es muy raro que pase, ¿sí?
Ese es el primero. Después tenemos datos con tendencia, ¿sí? Que se presenta como puntos alrededor de una línea que crece o decrece en el tiempo. Puede ser lineal, exponencial, parabólica, etc. Bueno, estos datos con tendencia que vemos acá, vamos a ver como algo parecido en la unidad 4, ¿sí? Después cuando el profe la dé y lo veamos, va a ser de correlación y regresión. Vamos a ver un poquito de gráfico de esto. Pero la idea es algo así. Bueno, mira como que ahora no me deja subir. Bueno, vamos a ver si podemos leer de otra manera. Bueno, entonces los gráficos de tendencia, yo tengo así. Entonces yo digo, bueno, en un año tengo que dio el precio del producto por acá. En otro año tengo que dio, no sé, por acá. En otro año, no sé, bajó por X razón, por acá. ¿Sí? En otro año tenemos un poquito por acá en el medio, en otro año subió, en otro año bajó, en otro año vino hasta acá. Bueno, son como datos medios eh, que están dispersos, ¿sí? Vamos a ver esto como dispersión. Bueno, acá nosotros tenemos que encontrar una función, una recta lineal, o una exponencial, o una parábola que sea una cuadrática, una que sea lo más cerca posible de todos los puntos, ¿sí? Entonces nosotros después vamos a ver en regresión y correlación en la unidad 4. Bueno, vamos a ver que vamos a poder encontrar una recta, y ahora lo vamos a hacer igual al final en el ejercicio. Vamos a encontrar una recta lineal así, donde se va a acercar lo más posible a todos los puntos, ¿sí? Esto va a ser como una recta de tendencia, van a ser los datos de tendencia, ¿sí? Que puede ser lineal, también puede ser una parábola, puede ser una parábola que venga así, o puede ser una exponencial. La exponencial es otra curva que puede ser algo así. Bien, la idea es acercarnos lo más posible a todos los puntos y que tenga como eh, el mejor pronóstico, ¿sí? Que sea lo más real posible. Entonces, con tendencia sería esto, que sería lo más real, lo de tendencia, en comparación al otro que era estacionario, que se mantenía siempre el mismo valor durante los años. Este es un tipo. Después tenemos datos con estacionalidad, ¿sí? Que no tiene que ver con esto de estacionario, que dice que se presenta en forma ordenada en un año, casi siempre con influencia directa o indirecta del clima o fechas fijas, ¿sí? O sea, el dato de estacionalidad tiene que ver con estaciones, ¿sí? Tiene que ver con esto del clima. eh, yo puedo tener ciertas ventas, puedo tener más ventas de cierto producto en, en una determinada estación. O sea, no sé, en invierno tengo más ventas de camperas y en verano tengo más ventas de mallas, podríamos decir, ¿no? Pero eso es en verano nada más. Después en otra estación cambia ese gráfico, ¿sí? Entonces depende de las estaciones.
Y las fechas fijas también. Si yo no sé, por ejemplo, en marzo o en febrero voy a tener más ventas de útiles escolares que en otro mes, ¿sí? Porque está empezando las clases. Después a fin de año voy a tener más ventas, no sé, de cosas navideñas, ¿sí? que en otros momentos del año. Entonces, dependiendo el clima, la estación, o dependiendo de alguna fecha, voy a tener más ventas de un producto que en otros momentos, ¿sí? Eso serían los datos con estacionalidad. Y el gráfico de este, es más este estilo, ahora lo pongo. El gráfico sería como una función, podríamos decir, trigonométrica, ¿sí? Que es un poco más como ondulada, ¿sí? Va a venir como un estilo así, el gráfico de datos con estacionalidad, ¿sí? En algún momento del año, no sé, la venta de mallas es muy baja, pero después en el verano llega a un pico y después va bajando y después va subiendo dependiendo el año o el mes en el que esté, ¿sí? Se va a hacer de esta forma ondulada. Y después el último dice datos con ciclos que se presentan como puntos favorables o desfavorables. Suele ser la faz de expansión más larga que la de recesión. Bueno, ¿qué quiere decir esto de los datos con ciclos? Vamos a tratar de dibujar. Los datos con ciclos van a ser parecidos a la estacionalidad, pero va a ser como más punteado, ¿sí? Con picos. A ver si tengo así, a ver si ustedes capaz ven gráficos que están así. Bien, que van a ser con picos. Estos son los datos con ciclos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener el aumento de un hecho, ¿sí? Va a tener un pico, va a aumentar, va a tener un máximo, y después eso va a bajar, ¿sí? Pero eso va a ser como más abrupto. No es como la estacionalidad, como que es un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Como es un poco menor lo que desciende. Sí, desciende de a poquito, ¿sí? Es como menos abrupto el cambio. En cambio, en los datos acá con ciclos, como que llega al pico y ya baja con todo. Y llega al pico y ya baja con todo. Bueno, y así que puede ir pasando. Te hago una Como tipo con... consulta. Sí, decimos. Entonces el ejemplo de las mallas podría utilizarse en los dos. O sea, en una malla en invierno tiene un pico bajo, no la compra nadie. Sí, No podría ser en el este caso, segundo. en el caso de la malla sí, sí, en el caso de la malla sí. No sé, habría que buscar un ejemplo que podría ser eh, otra cosa que acá disminuya de menos abrupto y acá sea más abrupto el cambio, ¿sí? Claro. Habría que buscar otro ejemplo, pero sí, son muy parecidos. Lo que cambia es qué tan abrupto es el cambio, ¿bien? Por ejemplo, acá capaz que queda un poco mejor el tema de los útiles, porque los útiles como que se van comprando a lo largo del año siempre, y cosas escolares. En cambio acá ya lo podemos relacionar más en los picos, como dijiste vos, capaz con las mallas o los usos, que hay determinados tiempos en donde tiene un pico y otros que no. O si no, lo podemos relacionar capaz también con inflación, con el dólar, con, no sé, con casos de infectados, con todas las cosas nuevas que vivimos estos últimos tiempos. ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. Sí, yo tengo una consulta. Sí. Mencionaste algo, o leí también en el archivo, en el ítem de datos con estacionalidad, algo de que era ordenado. ¿Eso a qué se referencia? A ver, para que lo pongo. Acá se presenta en forma ordenada en un tiempo. No, ordenado es esto de las estaciones. Ordenado sería como una tras del otro. O sea, tengo invierno, verano, perdón, Ah, ok. invierno, así, primavera, verano, otoño. En ese Ok, sentido de ordenado. bien, gracias.
Bueno, ¿alguna duda con los gráficos y con los gráficos y cómo van apareciendo? ¿Se van entendiendo? Los datos horizontales dijimos que es un proceso raro, que es casi imposible que se mantenga algo a lo largo del tiempo con el mismo valor. Los datos con tendencia es como lo más real. Nos vamos a basar en en el modelo, que son bastante subes y bajas, que vamos a ir viendo. Los datos con estacionalidad depende del clima, de las estaciones o de fechas fijas, como dijimos recién en el comienzo de clases o fin de año las fiestas. Y los datos con ciclos son más cuando tienen picos, ¿sí? Tienen picos muy altos y que después inmediatamente tienen un pico muy bajo, bueno, y así. Esos serían los distintos tipos de casos que pueden llegar a ocurrir y de gráficos. ¿Vamos con eso? Sí, sí. Sí, profe. Bien, después a nuestro modelo, ¿sí? Le tenemos a nuestro modelo matemático que vamos a usar para prever el futuro, tenemos que hacer un ajustamiento, ¿sí? El principal objetivo del ajustamiento va a ser inferir la fase del ciclo en la cual se encuentra la economía dentro del corriente año, ¿no? Y específicamente identificar el punto de retorno, ¿listo? Que tiene que ver con esto que está acá abajo, que dice que esto tiene que ver con el tema de los picos también, ¿sí? Ahora lo vamos a ir dibujando. Se pasa de un periodo de expansión, ¿sí? A uno de recesión. Expansión o viceversa. Expansión quiere decir que yo desciendo, bajo, y que después empiezo a subir, ¿sí? O sea, ahí me estoy expandiendo. Cuando empiezo a subir, es que me estoy expandiendo. Y el de recesión es que yo tengo una subida, estoy ascendiendo, y de la nada empiezo a descender, ¿sí? Ahí tengo una recesión, ¿sí? Entonces, cuando llego al pico y empiezo a descender, es una recesión. Y cuando llego al pico bajo, podríamos decir, y empiezo a subir, es una expansión, ¿sí? De ese producto. Entonces, por eso acá dice que hay que inferir la fase del ciclo en la cual se encuentra la economía dentro del corriente año e identificar el punto de retorno. El punto de retorno, ¿sí? Son los picos, ¿sí? Tengo que identificar en dónde están esos picos en el año, ¿sí? Entonces, el ajustamiento es para eso, es para encontrar dentro del año esos puntos de retorno, esos picos, ¿sí? En donde en el año tengo una expansión muy fuerte o donde tengo una recesión muy fuerte, ¿sí? Tengo que encontrar eso y bueno, y sacar conclusiones de eso, o sea, de por qué pasa esa expansión o esa recesión en cierto mes o en cierto año, y sacar conclusiones. ¿Se entiende eso a lo que voy? No se lo puedo poner acá. O sea, yo voy a tener, ahí recién vimos que teníamos un giro descendente. Un giro descendente es, yo tengo un pico, subo, pero termino bajando, ¿sí? Esto es un giro descendente, ¿sí? Que significa recesión. ¿Sí? Esto va a ser recesión. Es un giro descendente. Y después tengo que voy bajando, llego a un pico muy bajo y termino subiendo, ¿sí? Ahí me estoy expandiendo, ¿sí? Estoy creciendo. Entonces ahí ya tengo una expansión, sería un giro ascendente. Bueno, el objetivo de este ajustamiento es encontrar estos puntos de retorno, estos puntos máximos y mínimos, que son en donde cambia de descender a ascender o de ascender a descender, ¿sí? Depende si es recesión o expansión. Entonces la idea es encontrar estos picos y analizarlos, ¿sí? Analizar y sacar conclusiones. A eso se refiere con recesión y expansión. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, sí. sí, profe.
el gráfico que vimos antes en el de ciclos, es encontrar estos picos que pueden pasar en este año, en este año, en este año, en este año, en este año o mes, ¿no? Depende del periodo. Bueno, y analizar por qué acá hubo un pico, acá el otro, acá el otro, y acá el otro, y acá el otro. Este pico de acá sería una recesión porque empezó a bajar, después el de acá sería una expansión porque empezó a subir, bueno, y así. Es como que siempre va, el ciclo justamente, siempre va a ser recesión, expansión, y así. Bueno, ¿Esos vendrían a ser los puntos de retorno? esos son los puntos de retorno, exacto. Los picos Bien, son los puntos de retorno. gracias. Bueno, eso que les acabo de decir es esto que está acá. Está hecho como con letras, un poco rebuscado, pero es eso de los dibujos que les dije recién. Bueno, vamos a empezar a ver un poco el tema de cómo lograr ese modelo y ya vamos un poco más a la práctica, al Excel. ¿Sí? Esta es la primera parte, pero después acá ya vamos a empezar con el Excel. Bueno, acá dice, método de descomposición de una serie temporal. Entonces nosotros partimos de suponer que se puede subdividir en 4 componentes. Nosotros, nuestra serie temporal va a tener 4 componentes siempre. Y el método de descomposición es que yo tengo que tratar de eliminar, ¿sí?, lo mejor posible cada una de estas componentes para obtener la mayor precisión en nuestro modelo de predicción. Entonces yo tengo estos 4 que serían tendencia, ciclo, estacionalidad y regularidad. ¿Bien? Entonces, la tendencia, dice acá, que es el primero, es una variación lenta a lo largo de los años que evidencia cambios estructurales del fenómeno de estudio. Entonces, la tendencia esta es el dibujo que yo les puse antes, donde tenía como puntos así dispersos aislados. O sea, yo tengo una variación lenta, o sea, tengo el estudio de un producto, ¿sí? Y este estudio que hicimos a lo largo de los años, la variación fue lenta, o sea, no fue muy abrupta, ¿sí? Hubo poca variación. Bueno, esa variación mínima, ¿sí?, evidencia los cambios estructurales del fenómeno en estudio, o sea, del hecho en estudio. ¿Qué cambios obtuvo en su evolución? Bueno, esta variación lenta es algo que yo tengo que tener en cuenta en mi modelo de predicción, ¿sí? Que ese producto va a ir variando un poquito a lo largo de los años. Lo otro que tengo que tener en cuenta para este modelo es el ciclo, ¿sí? Bueno, ¿qué sería el ciclo? Es la oscilación casi periódica que se caracteriza por periodos alternativos de expansión y contracción. Es lo que vimos recién, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta en mi modelo que va a haber periodos en donde va a haber expansiones y contracciones. Contracción sería lo de recesión. O sea, va a haber picos altos y picos bajos en algunos periodos aislados o recurrentes, dependiendo del producto. Así que tengo que tener en cuenta eso. Tengo que tener en cuenta entonces la variación lenta a lo largo de los años, que se refiere a los cambios estructurales. Tengo que tener en cuenta el ciclo, que son los picos altos y bajos que puedo llegar a tener. Tengo que tener en cuenta la estacionalidad, ¿sí?, que es el conjunto de fluctuaciones que se repiten con regularidad, ¿sí? Todo esto tiene que ver con los gráficos que vimos antes. Acuérdense que estacionalidad es tener en cuenta el tema de los climas y las fechas, ¿sí? Yo en mi predicción tengo que tener en cuenta ciertas fechas y ciertos climas que pueden afectar o no al producto de estudio que estoy estudiando. Y por último, las irregularidades o residuos, que también se dice. ¿Bien? Yo, en esto de regularidad, que es algo nuevo que aparece, pues los otros 3 los vimos en los dibujos. ¿De acuerdo? Que la tendencia era como una recta, el ciclo era lo de los picos y la estacionalidad era más ondulado, que era lo del clima y la fecha. Lo de la regularidad es algo nuevo, ¿sí? La regularidad representa 2 errores
que se pueden tener cuando yo creo el modelo este, ¿sí? Uno de los errores se va a llamar ruido, ¿sí? Que el ruido este se refiere más al error humano, ¿sí? Al error de medición, al error de registro, ¿sí? Yo puedo tener un error al medir, puedo tener un error al anotar las medidas, ¿sí? Al registrar, ¿sí? Entonces, un error que puedo llegar a tener es el error humano, que va a ser el ruido, ¿bien? Eso, el error humano, o sea, lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Tengo que tener esa tolerancia al hacer el modelo. Y después, otra cosa que tengo que tener en cuenta son las causas especiales, ¿sí? Y las causas especiales son acontecimientos inesperados, ¿sí? Cosas que suceden de la nada y que yo no puedo tener en cuenta, que pueden afectar o no a mi producto de estudio, que pueden ser huelgas, pueden ser sequías, pueden ser inundaciones, ¿sí? Puede ser modificación de la relación peso-dólar, ¿bien? Bueno, todas esas cosas son causas especiales que también me van a afectar a mi modelo de predicción, ¿sí? Entonces, yo al realizar mi modelo de predicción tengo que tener en cuenta estas 4 cosas, ¿bien? Tengo que tener en cuenta la tendencia, que es la variación por cambios estructurales, el ciclo, que son los picos, la estacionalidad, que sería el clima y fechas determinadas, y las irregularidades, que puede ser por error humano o por cosas especiales que no tengo en cuenta, que pueden pasar de la nada o no. Bien, tengo que tener todo eso en cuenta para acercarme lo más posible a una buena predicción. Bien, ¿se entiende eso? Sí, se entiende. Sí, claro. Bien, nosotros lo que vamos a ir haciendo con nuestro modelo que vamos creando es tratar de eliminar lo más posible estas componentes, ¿sí? O sea, al eliminarlas lo que hago es ser más preciso en la predicción a futuro, ¿sí? Entonces vamos a tratar de eliminar lo más posible estas componentes para tener una mayor predicción, ¿sí? Esa sería como la idea. Bueno, entonces, en este método, las 4 componentes se relacionan entre sí de 2 formas diferentes. La elección depende de la tendencia, ¿sí? Depende del gráfico que tengo. Hay 2 modelos, que vamos a usar los 2 nosotros, ¿sí? Para todos los ejercicios vamos a usar los 2 para que ustedes vean la diferencia entre ellos. Fíjense que tengo el modelo aditivo, que sería, acá dice I en función de T. I es la función y T sería el tiempo, ¿sí? Entonces, cómo va cambiando ese hecho en el tiempo, ¿sí? Que esa función sería la suma de las 4 componentes: la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y la regularidad. Esta suma de las 4 componentes es el modelo aditivo, ¿sí? Que es cuando la tendencia es lineal, o sea, cuando en el gráfico los puntos se acercan más a una recta, ¿sí? O sea, los cambios estructurales se acercan más a una recta. En cambio, el modelo multiplicativo, que es el otro, lo vamos a ir comparando con el aditivo, es la multiplicación de los 4 componentes: la tendencia más por el ciclo, por la estacionalidad, por la regularidad. Acá el gráfico va a ser de tipo exponencial, y va a ser una función exponencial. O sea, la exponencial se va a acercar más a esos puntos aislados, dispersos. Mayormente en estos análisis, nosotros, mientras más grande sea el grado de la función, ¿sí? Más precisión voy a tener en el análisis, ¿sí? Mayormente. Por ejemplo, yo el modelo aditivo acá dice que es lineal. Pero si yo le pongo una cuadrática, que sería un polinomio de grado 2, voy a tener mejor predicción. Si le pongo una cúbica, mejor, una cuádrica, mejor, dependiendo de los datos, cómo sean los datos, ¿no? Es lo mismo que la exponencial. Si tengo una exponencial,
también va a ser una predicción muy buena. La multiplicativa sería mejor en realidad que la aditiva, pero bueno, depende de cuánta variación tengan los datos, el análisis. Nosotros nos vamos a basar más en algo lineal, ¿sí? Que es lo más fácil que podemos hacer, ¿sí? Nos vamos a basar en algo lineal porque va a estar basado en como en sistema de ecuaciones, ¿sí? En cómo encontrar una recta, que es lo más fácil que podemos hacer, ¿sí? Porque si tenemos que encontrar un modelo con una cuadrática, una cúbica, o grado 4, grado 5, o una exponencial, ya tenemos que usar métodos muy extensos y muy complejos que no se pueden hacer a mano, ¿sí? En cambio, lo lineal lo podemos hacer a mano. En cambio, lo otro ya tendríamos que programar en una computadora para que lo haga, ¿sí? Sería distinto, sería algo mucho más complejo. Entonces, para hacer algo más a mano, más que se pueda analizar y que se pueda ver, que sea más en concreto y no tan abstracto, vamos a tratar de analizarlo de manera lineal. Bueno, la aclaración dice que en la práctica no es frecuente que esté definida de entrada la componente cíclica, con lo cual se excluye a los efectos de estudio. O sea, la componente cíclica es el tema de los picos, ¿sí? Que eso va sucediendo en determinados periodos, ¿sí? Hay que ver si tengo los picos esos o no. Entonces, de entrada, esa parte cíclica yo no la voy a tener, ¿sí? No la voy a tener como dato en el estudio. Entonces, al principio se va a excluir esa parte de la componente cíclica. Después, al final, lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a agregar. Pero al principio del modelo no vamos a tener la componente cíclica en cuenta. Vamos a tener la tendencia, la estacionalidad y la regularidad. Pero la componente cíclica lo vamos a tener en cuenta recién al final. Entonces, para empezar a armar el modelo y armar el Excel y hacer el ejercicio, que es lo que van a tener que hacer ustedes, acá yo les puse un paso a paso. Y vamos a ir viendo uno por uno. Pasos para el estudio de descomposición de una serie. Se tiene una serie de n pares de datos. Acá hay un par ordenado que sería tiempo y, no sé, el valor del producto. Entonces t va a ser la variable independiente tiempo y it va a ser el valor de la variable dependiente en estudio, que puede ser el precio del producto, ¿no? Entonces, el paso 1 dice, se encuentra la función de ajuste de la tendencia y asterisco t, tenemos que encontrar esta función de tendencia, por el método de los semipromedios, y se valoriza para todos los valores de t. Entonces les voy a explicar cómo se hace este método de semipromedio. Acá dice que el método de los semipromedios se divide la serie en dos partes, o sea, la cantidad de datos que yo tengo la voy a dividir en dos partes, por eso semi, y obviamente voy a hacer promedios, voy a trabajar con los promedios de esas dos partes. Y lo que tengo que determinar es esta ecuación, esta función lineal. Y tengo que determinar i asterisco t, que sería el ajuste de tendencia, que va a ser igual a un valor a, que sería como la ordenada al origen de la función lineal, más b por t. B sería la pendiente de esta función lineal, que es también el valor que tengo que hallar. Y t es la variable de tiempo. Entonces la idea es hallar cuánto vale A y cuánto vale B para tener esta función lineal de tendencia. Que lo vamos a hallar con estas dos fórmulas de semipromedio para hallar A y B. A partir de esto yo puedo tener la recta. Entonces, mirándolo con números, para que no sea tan abstracto, pasamos un poco a la práctica. Y vamos a tratar de completar este cuadro. Y se ajuste por el método del componente. Semipromedio. Entonces, yo en un ejercicio les voy a dar todos estos datos. ¿Bien? Yo les doy eso solo. Acá, ¿qué tienen? Tienen el periodo, que acá dice que es por trimestre, ¿sí? Que están separados por trimestres en un año. Entonces, el primer trimestre
enero, febrero, marzo, segundo trimestre, abril, mayo, junio, bueno, así. Tercer trimestre, cuarto trimestre. Después tengo otro año, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, bueno, y así. Esto sería un análisis en 5 años, ¿no? Que serían 20 trimestres. Bueno, entonces acá en la columna de tiempo puse, los enumeré. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, quinto trimestre, sexto trimestre, bueno, sí, son 20 trimestres. Y los datos observados son los que tengo en cada trimestre. Bueno, supongamos que está hablando de precios, vamos a suponer, el primer trimestre en enero, no sé, valía 5 pesos, vamos a suponer, ¿no? Puede ser cantidades, esto, puede ser varias cosas. Después en el segundo trimestre valía 7, en el tercer trimestre 9, en el cuarto trimestre 7, o sea, bajó. Después en el año siguiente, que sería el quinto trimestre, valía 6, bueno, queda así. Estos son todos datos que me da el ejercicio. Por último, estos 4 lugares que están libres son los 4 valores que yo tengo que predecir, ¿sí? Entonces, supongamos que acá yo estoy en el 2019, 2020, 2021, 2022 y tengo que predecir todo el 2023. ¿Bien? Entonces, la idea es sacar estos 4 valores. ¿Cuánto va a valer en el año que viene? ¿No? Ese es el objetivo. Bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos sacando esta función lineal de tendencia, ¿sí? Que la tenemos que hacer con el método de semipromedio. Bueno, que es lo que armé acá arriba en amarillito. ¿Sí? Bueno, entonces puse como una tabla de doble entrada. Puse la variable t, que es toda esta columna, y la variable i, que es toda esta otra columna, y acá puse 1 y 2. ¿Por qué puse 1 y 2? Porque yo ambas columnas las tengo que dividir en 2 partes. Por eso era el de semipromedio. Entonces, como son los datos que yo conozco, ¿no? Son 16 trimestres, si lo parto a la mitad son estos 8. Entonces, hago el promedio de estos 8, que sería T1, ¿sí? Y hago el promedio de estos otros 8 valores, que serían T2. Después con I hago lo mismo. Hago el promedio de estos primeros 8 valores, sería I1, y hago el promedio de estos otros 8 valores, que sería I2. ¿Sí? Y acá yo puse como fórmula, ¿ven? Promedio de esta primera mitad. Acá tengo el promedio de la segunda mitad. Acá tengo el promedio de esta primera mitad de I. Y acá tengo el promedio de esta segunda mitad de I. ¿Sí? Entonces ahí me da los valores, los 4 promedios. ¿Sí? Entonces, la fórmula ahora para sacar A y B es la que mostraba en el PDF, que es, para sacar A yo tengo que hacer I1 por T2 menos I2 por T1 sobre T2 menos T1. Y para sacar B sería I2 menos I1 sobre T2 menos T1. Estas son las fórmulas dependientes y ordenadas de una función lineal común que se ve en secundaria y que se forma de esta manera, pero lo estamos viendo en un problema de series temporales. Entonces esa fórmula yo lo puse en el Excel, lo he puesto acá. ¿Sí? Fíjense que acá dice, por los colores, ¿no? Sería I1, ¿no? Por T2 menos I2 por T1. ¿Sí? Sería como una multiplicación así en diagonal. Dividido B5, que sería T2 menos T1. ¿Bien? Bueno, es la misma fórmula que vimos recién en pantalla, bueno, lo pusimos acá. Eso me va a dar el valor de A. Y el valor de B, según la fórmula, era I2 menos I1 dividido T2 menos T1, que es lo que pusimos acá. Bueno, estos dos valores, para plasmarlo mejor, lo puse acá, en donde dice A igual a este valor y B igual a este otro valor. Ahí yo tengo los dos valores.
Entonces mi función va a ser, mi función de tendencia, que es esta que está acá, va a ser I igual a 5,6406 más 0,4678 por t. ¿Sí? Que por t sería el tiempo. Entonces ahí yo encontré mi fórmula de ajuste de tendencia, que es mi función lineal, que sería esta que está acá. I asterisco t es igual a más b por t. Ahora yo ya tengo a y b, entonces ya tengo mi función lineal. ¿Sí? Ahí encontré el ajuste de tendencia, que es el paso 1. ¿Sí? Entonces yo en el paso 1 lo que voy a hacer es ver la tendencia con esa función lineal. Entonces fíjense qué es lo que se hizo. Hice la fórmula. ¿Cómo era la fórmula de la función lineal? Era A, ¿sí? Que es el 5,64, más B, que es el 0,46, por el tiempo, por T. En este caso sería 1, que es el primer trimestre. Después acá utilicé la misma función, pero con 2. Acá usé la misma función, pero con 3. Bueno, sucesivamente. Está con 4, con 5, con 6. Y acá, al final, lo usé con 17, con 18, con 19 y con 20. Entonces, en el paso 1, tengo un primer acercamiento a la predicción del año que viene. ¿Sí? Pero miren que como es el paso 1 justamente, hay una diferencia. Fíjense que el real era 5 y miren la predicción, 6,19. Acá era 7 y acá es 6,5. Hay una diferencia, quiere decir que acá la predicción por ahora es imprecisa. ¿Sí? No está dando muy parecido, digamos. Entonces, a lo largo de todos los pasos que vamos a ir haciendo, esto se va a ir ajustando, por eso es un modelo de ajustamiento, se va a ir ajustando y se va a ir pareciendo a estos valores, y cuando ya estén casi iguales, voy a tener la predicción a futuro del año que viene. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se entiende el primer paso? Sí, sí. Los más, como Hasta ahí sí, profe. O sea, fue más bueno, que nada también seguir las formulitas. O sea, hay eh, algo que, o sea, tenés que conocer más o menos cómo armarlo, pero digo, después es seguir las fórmulas y sale. O sea, sí, 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 por es ahora. seguir la fórmula. Sí, porque yo te doy todos estos datos y lo de semi promedio y lo de esto de tendencia es todo seguir las fórmulas que están en el PDF que mostré recién. Bueno, vamos al paso 2. Se elimina la tendencia de la serie original. ¿Sí? Bueno, si yo elimino, vieron que nosotros en un principio yo dije que el ciclo no lo íbamos a tener en cuenta, entonces ya lo sacamos, el ciclo, y ahora la idea es sacar la tendencia, o sea que solamente nos va a quedar la estacionalidad y la regularidad, que es lo que pasa acá. Para sacar la tendencia del ciclo solamente nos quedan estos dos. Entonces, el modelo multiplicativo va a ser esto, el modelo aditivo esto, sin esos dos que sacaríamos. Entonces, para eliminar la tendencia, tengo que hallar y asterisco asterisco, que sería otra función. Bueno, ¿cómo lo vamos a sacar? Miremos el esto. Fíjense que yo de ahora en más voy a hacer todo con los dos métodos, con el multiplicativo y con el aditivo. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que vayan viendo la diferencia. Porque yo después en el trabajo práctico les voy a pedir un solo modelo. O les pido el multiplicativo o les pido el aditivo, les voy a pedir los dos. ¿Bien? Pero bueno, les muestro cómo se hacen de las dos maneras. Las fórmulas las tienen acá arriba. ¿Sí? Para el modelo multiplicativo, yo el i asterisco asterisco lo voy a sacar haciendo una división. ¿Sí? Voy a hacer la división entre el valor de i, que sería este, dividido el valor de i asterisco, que sería este. Entonces, haciendo la división de estos dos, yo voy a tener el valor de i asterisco asterisco, con el modelo multiplicativo. Y con el modelo aditivo, lo que tengo que hacer es una resta. O sea que tengo que restar este primer valor
¿sí? Con este segundo valor. Como verán, es lo que se hizo acá. En el modelo multiplicativo dividí estos dos, acá también dividí estos dos, y así. En el aditivo fui restando. Resté estos dos, en el otro resté estos otros dos, bueno, y así con cada par de datos. ¿Bien? Entonces en el paso 2, lo único que tengo que hacer es dividir en el multiplicativo o restar en el aditivo. ¿Sí? Con esto yo voy a sacar la tendencia. Voy a sacar esa componente. ¿Bien? Y después me va a quedar sacar la estacionalidad y la regularidad que la vamos a ir sacando en los otros pasos. ¿Se entiende el paso 2? ¿Cómo hay que hacer? O sea, hay que hacer lo contrario a lo que te pide. Es aditivo, Claro, le restás y así. exactamente. Multiplicativo hago lo contrario que es dividir y aditivo lo contrario que es restar. Exacto. Yo lo que no entendí es que dijiste que con esos datos vamos a sacar la tendencia. ¿Y la tendencia no la averiguamos antes? Claro, sí, lo que yo digo es, nosotros en un primer momento, viste que nosotros teníamos que tener en cuenta 4 componentes. La tendencia, el ciclo, la estacionalidad y la regularidad. La Sí. idea de este modelo es tratar de eliminar esas 4 componentes para tener la mejor precisión posible. Porque todas esas cosas lo que hacen es sacarme precisión. Entonces la idea es esas componentes tratar de eliminarlas lo mejor posible para tener una mayor precisión. ¿Sí? Entonces yo con el paso 2 lo que hago es eliminar esa componente de tendencia, eliminar esa variación para no tener esa desprecisión, podríamos decir, en los valores futuros. ¿Sí? Ah, ok, Entonces ok. yo lo que saco es la tendencia, después voy a sacar la estacionalidad y después voy a sacar la regularidad. Entonces, sacar es entre comillas, ¿no? Porque todo esto es una predicción. O sea, yo trato de ser lo más preciso posible. ¿Bien? Pero para ser preciso, tengo que tratar de eliminar estas componentes que, que van a pasar en mi análisis del producto. ¿Bien? Perfecto. Gracias. Bueno, yendo al paso 3, ahora lo que vamos a eliminar, se eliminan las fluctuaciones irregulares. ¿Sí? Y asterisco asterisco, se suaviza usando promedios móviles que se centran en la longitud del ciclo estacional. Si el ciclo estacional es un número par, el promedio móvil requiere 2 pasos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el promedio móvil? El paso 3 es hacer el promedio móvil. Bueno, acuérdense que nosotros el paso 3 va a ser todo esto. El paso 3. Los primeros dos van a ser para el método multiplicativo y estos dos van a ser para el aditivo. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Primero, el promedio móvil multiplicativo. Vieron que yo acá puse el 4. El 4 tiene que ver con la cantidad de periodos que hay en un año. Como yo estoy en trimestre, ¿sí? Tengo 4 periodos en un año. Tengo 4 trimestres en un año. Si yo acá hubiera tenido 4 trimestres, acá debería poner un 3. ¿Sí? Bueno, y así, dependiendo del tipo de periodo que tengamos. Bueno, lo que hay que hacer acá, en el promedio móvil, es esto. Yo hago el promedio entre 4 valores. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el primer casillero le puse un asterisco. Ahora les voy a explicar por qué. Si yo voy al segundo, fíjense el promedio que hago. Hago el promedio del paso anterior, ¿no? Del modelo multiplicativo. Vamos con el multiplicativo ahora. El promedio va a ser del dato anterior y 3 datos más. O sea, es el anterior y 3 más. Fíjense el promedio de este. Es el dato anterior y 3 más. Lo mismo con este. Es el dato anterior y 3 más. Con este también. El dato anterior y 3 más. La idea es que sean 4. Que toma el anterior, el actual y los dos futuros, podríamos decir, ¿no? Toma estos 4. ¿Qué pasa? ¿Por qué acá en el primero hay un asterisco? Porque no tengo, o sea, no tengo un dato anterior a este. Siempre es el anterior, el actual y 2 más. Como no tengo un dato anterior a este,
se pone asterisco porque no lo puedo calcular. ¿Sí? Fíjense el último. El último sería el anterior y 3 más. Pero los últimos dos les puse asterisco porque, bueno, yo tengo anterior, pero no tengo 3 más. Me estaría faltando un dato. Y en este asterisco, lo mismo. Tengo un anterior, tengo el actual, pero me faltan los otros dos datos. Eso no lo puedo calcular. Entonces, el primero y los dos últimos tienen asterisco porque no tengo 4 valores para hacer el promedio móvil. En cambio, en todos estos de acá, sí tengo 4 valores. Porque siempre tengo que tomar el anterior, el actual y 2 más. ¿Se entiende cómo se calcula esta parte? Sí, yo tengo una consulta. Sí. ¿Agarramos 4 valores anteriores porque tenemos 4 trimestres o eso no tiene nada que ver y aplica para todos? No, sí, por eso, porque tenemos 4 trimestres. Ok, gracias. Yo agarré este y agarro 4 valores. El anterior, el actual y 2 más. ¿Sí? Siempre son 4 porque tengo 4 trimestres. Si yo tendría cuatrimestres, tendría que agarrar de 3. Tendría que agarrar el anterior, el actual y 1 más. Bueno, y así. Clarísimo, ¿Entiendes? gracias. Sí, sí. Bien. El paso que le sigue, o sea, el paso 3 consiste en dos partes. Uno, hacer el promedio móvil de 4 periodos, y el otro es hacer agarrar estos promedios que hice, pero de a 2, de a pares. Hay que agarrarlo de a 2. Entonces, fíjense, el numérico, este que está acá. Yo hice el promedio del anterior y del actual. Así con todo. El promedio del anterior y del actual. El promedio del anterior y del actual. ¿Sí? Los agarro de a 2 ahora, de a pares. Los primeros dos tienen asterisco, porque tengo que agarrar. El primero tiene asterisco, porque cuando me fijo acá es otro asterisco, así que no tengo valor, no lo puedo hacer. Y tampoco tengo un valor anterior. El segundo es asterisco, porque bueno, acá tengo un valor, pero el anterior no lo tengo. Acuérdense que yo agarro el actual y el anterior, para hacer el promedio de a pares. Y en los últimos dos pasa lo mismo. Tengo el anterior, pero no tengo el actual. Y en el último no tengo ni el anterior ni el actual. Eso es particular, ni los dos primeros ni los dos últimos. Pero todos estos sí. ¿Sí? Entonces recuerden que agarro el promedio de a pares. Agarro el anterior y el actual. El anterior y el actual. Y así. ¿Entiendes? Este sí siempre es de aparece. Sí, este es siempre de a pares. Gracias. Bueno, ese sería el paso 3 completo para el método multiplicativo. En el aditivo se hace lo mismo, ¿sí? Pero, o sea, mismo tal cual, pero en vez de hacerlo con la columna de multiplicativo, obviamente lo hago con la columna de aditivo, ¿no? Pero se hace igual. Miren, se hace el promedio cada 4, ¿no? Hago del anterior, el actual y 2 más. Acá también. El anterior, el actual y 2 más. Es todo igual que el multiplicativo. En la segunda parte que se agarra de a pares es lo mismo. Agarro el anterior y el actual. Agarro el anterior y el actual. Y así. ¿Me entiendes? Sí, sí, se entendió. Sí. Sí, sí, Bien. sí. Bueno, en el paso 4 dice, se obtiene la estacionalidad bruta, que es esto de B. La estacionalidad bruta en el modelo multiplicativo es dividir los valores de I asterisco asterisco, que eran los del paso 2 creo, sobre el promedio móvil de, en nuestro caso, 4,2. H sería el periodo, o sea, 4 trimestres. O sea que yo tengo que dividir el valor del paso 2 dividido el valor del paso 3. Y en el modelo aditivo tengo que restar el valor del paso 2 con el valor del paso 3. ¿Sí? Con eso saco la estacionalidad bruta que me va a servir a futuro para otra cosa. Entonces, fíjense el paso 4. Acá arriba les pongo la fórmula igual, que es la división.
Fíjense que yo divido. Y asterisco asterisco del modelo multiplicativo dividido el promedio móvil del modelo multiplicativo también, ¿no? Divido estos dos. Acá también. Divido estos dos, bueno, y así. Y en el aditivo lo que se hace es restar. Entonces, resto el I asterisco asterisco con el promedio móvil, 4, 2. Acá también hago la resta de esos dos y así. Y de esta manera saco la estacionalidad bruta en el modelo multiplicativo y en el modelo aditivo, en ambos. En una se divide y en el otro se resta. ¿Estamos? ¿Se entiende ese? Sí, sí. Bien. Vamos a ver pasos 5 y 6 ahora. Paso 5. La serie completa de estacionalidad bruta se agrupa según el periodo estacional y se obtiene el valor de la mediana. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Acá. Bueno, este cuadrito que hicimos acá de doble entrada, fíjense cómo está armado. Está para los dos, para el multiplicativo y para el aditivo, como siempre. Es una tabla de doble entrada. Yo en una parte tengo los ciclos, que serían los, ¿cómo se llama? Los periodos. Tengo el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Ese sería el ciclo. No, perdón, porque el ciclo está de este lado. El año, ahora mía. El ciclo sería el primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Y acá arriba tengo primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. O sea que acá iría el primer trimestre del primer año, acá el primer trimestre del segundo año, acá el primer trimestre del tercer año y acá el primer trimestre del cuarto año. Y así con cada uno. Segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Estos valores, ¿sí?, son los que saqué acá en la estacionalidad bruta. ¿Bien? O sea, todos estos valores que están acá, los pasé acá. ¿Sí? O sea, tengo que hacer un pasaje. Los de acá los paso acá. Los acomodo. ¿Bien? Fíjense que este valor es el primer trimestre del primer año, que es el asterisco este. Este valor es el segundo trimestre del primer año, que es este. Este valor es el tercer trimestre del primer año, que es este, el que es el mismo. Y este valor es el cuarto trimestre del primer año, que es este. Bueno, y así los voy acomodando. ¿Por qué los acomodé así? Porque tengo que sacar la mediana por cada trimestre. ¿Bien? Yo acá tengo la función mediana, ¿no? Pero la función mediana, la mediana, ¿no? Si yo ordeno los datos de menor a mayor, el valor central es la mediana. ¿Bien? Entonces fíjense, si yo ordeno estos cuatro valores de menor a mayor, el central es el 0,852, que es la mediana que dice acá. ¿Sí? El Excel tiene la función mediana, pero bueno, se puede inducir de esa manera. Si yo veo estos cuatro, el central es el 1,065, de estos cuatro el central es el 1,239 y de estos cuatro es el 0,893. Lo que hago ahora es sumar estos cuatro y me da que la suma de las medianas es 4,052. Les digo, como para que lo tengan en cuenta, en el modelo multiplicativo, la suma de las medianas casi siempre da un valor muy cercano a H. ¿Qué sería H? La cantidad de periodos por año. La cantidad de periodos por año son 4. ¿Sí? O sea que va a dar algo muy cercano a 4. Bien, como para que tengan algo como verificación, podríamos decir. Eso es el paso, eso de la sumatoria de las medianas es el paso 5. El paso 6, que es el índice estacional que está acá abajo, dice: el paso 6 se obtiene para cada periodo el índice estacional, ¿sí?, que para el modelo multiplicativo tiene esta fórmula y que para el modelo aditivo tiene esta otra fórmula, que está puesta acá en el Excel. Fíjense cómo saco esto. El índice estacional va a ser la suma de las medianas del primer trimestre dividido la sumatoria final. El índice estacional de este sería la sumatoria del segundo trimestre dividido la sumatoria final.
Este sería la sumatoria del tercer trimestre dividido la sumatoria final. Y este, la sumatoria del cuarto trimestre dividido la sumatoria final. Entonces me van dando estos 4 valores que son los índices estacionales. Si yo sumo de todos estos, mágicamente me termina dando 4 justos. ¿Sí? A veces da aproximado, pero lo pueden utilizar como una verificación ese dato que les digo. ¿Se entendió este cuadrito? Una Perfecto. pregunta. Sí. Ahí en el Excel aparece que la sumatoria que acabas de mencionar es una multiplicación del valor de la mediana por 4, dividido el valor de la mediana, ese 4,052. Esto es la sumatoria de estos 4. Sí. Sí, Si te paras en el 0,885, sí. vos acabas de decir que es la sumatoria dividido Por el 4. valor. Ah, sí, me olvidé de decirle esto de por 4. ¿Eso me estás diciendo? Sí, Bien, perfecto. Muy bien, gracias. Sí, como ven en la fórmula de acá, porque acá están puestas las celdas, pero me olvidé decirles del por 4. Porque si ustedes ven la fórmula de acá, dice que hay que hacer la mediana por H. Y H era la cantidad de periodos. Nosotros tenemos 4 periodos en un año, 4 trimestres, dividido a la sumatoria. ¿Sí? Me faltó decirles lo de S4. ¿Sí? O sea, el índice de estacionalidad sería la sumatoria de las medianas, en este caso del cuarto trimestre, por 4, porque tenemos 4 periodos en un año, dividido la sumatoria final de las medianas. ¿Sí? En todos, fíjense que los multipliqué por 4. ¿Sí? Si se fijan acá arriba, está todo multiplicado por 4. Que ese 4 es la cantidad de periodos que tengo en un año. Si hubiera sido cuatrimestres, ahí lo debería multiplicar por 3. ¿Bien? ¿Está claro? sí. Bien. Bueno, y el aditivo es lo mismo, ¿sí? O sea, armo el cuadrito con estos datos, ¿no? O sea, todos estos datos son todos estos de acá, ordenados, ¿no? Como los ordené anteriormente. La mediana es lo mismo, tomo estos 4, el valor central es este, y el índice, lo que cambia es la fórmula del índice estacional, ¿sí? Es lo único que cambia, la fórmula del índice estacional. Después lo demás es todo igual que el multiplicativo. La fórmula acá sería la resta entre estos dos dividido 4. Ahora es dividido 4. En el anterior multiplicábamos por 4, ahora es dividido 4. Acá también es la resta entre estos dos dividido 4. Bien, bueno, y así con cada uno. Si hago la sumatoria de todo esto, fíjense que dio 0. ¿Sí? Mayormente da un valor cercano a 0. Dependiendo de los datos. ¿Sí? Porque fíjense que acá tengo datos chiquitos, que son 5, 7, 9, 7, 6, 9, 11. Bueno, entonces esto va a dar un valor cercano a 0. Si yo tengo valores muy grandes, ¿sí? En eso que demostré ahí, capaz que no da un valor muy cercano a 0, pero en base a esos valores tan grandes, acá capaz les da, no sé, menos 5. ¿Sí? Entonces el menos 5 en base a un valor muy grande es un valor cercano a 0, no mucho, pero es un valor cercano a 0 en base a un valor muy grande si yo le digo 1000, por ejemplo. ¿Bien? Pero acá como tengo valores chiquitos, 5, 7, 9, 7, 6, 9, 11, ¿sí? El set va a dar ahí, en este caso justo 0. ¿Sí? Casi siempre tiene que dar como algo cercano a 0. ¿Bien? El otro era cercano a 4 porque era la cantidad de periodos y esto era cercano más a 0. ¿Estamos? ¿Se entiende el cuadro? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, el paso 7 que sería el más importante, podríamos decir, que ahí ya me da la predicción final. Hay un par de pasos más igual, pero miremos. El paso 7 dice, los índices de estacionalidad se usan para proyectar a futuro sin la componente irregular.
O sea, estos índices me sirven para eliminar esa componente irregular, que era la última que me quedaba, y proyectar bien los datos a futuro. O sea, ya puedo predecir. ¿Y cómo va a ser? Bueno, va a ser el I' que saqué anteriormente, al principio de todo, por ese índice de estacionalidad. O sea, ¿cómo va a ser? Fíjense, acá tengo paso 7. I', I asterisco por el índice de estacionalidad sería con el método multiplicativo. Y la suma sería con el método aditivo. Entonces, fíjense qué es lo que multipliqué. El valor de I' que está acá al principio, fíjense que este valor de I' refiere al primer trimestre. Entonces yo lo multiplico con el índice de estacionalidad del primer trimestre. ¿Bien? Entonces si yo multiplico esos dos valores, me va a dar 5,140. El otro también, multiplico este valor que refiere al segundo trimestre con el índice estacional del segundo trimestre. ¿Sí? Y así con cada uno. ¿Bien? Este sería el valor del tercer trimestre con el índice estacional del tercer trimestre. ¿Sí? O sea, cada valor del primero lo multiplico con el índice de estacionalidad del primer trimestre. Cada valor del segundo lo multiplico por el segundo trimestre. Cada valor del tercero lo multiplico por el tercer trimestre. Y cada valor del cuarto lo multiplico por el cuarto trimestre. ¿Sí? Entonces, al multiplicar cada valor de estos por el índice de estacionalidad, me va dando la mejor predicción del modelo. ¿Bien? Todos estos valores. Y con el aditivo, tengo que hacer lo mismo, pero en vez de multiplicar, sumo. ¿Bien? Entonces sumo el primer valor de I asterisco con el índice de estacionalidad del primer trimestre, en el modelo aditivo, ¿no? Voy sumando. Entonces, fíjense lo que fue pasando. A mí el dato original me dio 5, ¿ven? En el índice, en el paso 1 me había dado 6,109. Estaba un poco alejado. Fíjense que en el paso 7 ya me empezó a dar 5,140. O sea, me empezó a dar un valor muy cercano a 5, que es la mejor precisión. Tengo un error de 0,140, ¿sí? Pero es muy mínimo el error, ¿sí? Es muy buena la predicción. Fíjense que acá en el aditivo tengo un poco más de error, ¿sí? El multiplicativo acá pasa a ser un poco mejor que el aditivo, ¿bien? En cuanto a predicción, en cuanto a precisión también. Bueno, y así con cada uno. Si me fijo, el segundo valor es 7. Fíjense que este me dio casi 7, tengo un error mínimo, y este también me dio casi 7. ¿Sí? Sigue siendo mejor el multiplicativo que el aditivo. Bueno, y así con cada uno. O sea, si ustedes van comparando, son muy buenas las predicciones. Entonces, ¿qué pasa? Estos 4 valores que me dio en el paso 1, 13, 14 y 15, prácticamente, después se fueron corrigiendo y me terminó dando 11, 14, 17 y 13. ¿Sí? Estas son las predicciones para el año que viene, para los 4 trimestres del año que viene. ¿Sí? Esta es la mejor predicción. Bien, ahí predecimos el futuro de ese producto. ¿Se entiende? Sí, sí, O sea, profe, perfecto. o sea, lo multiplicaste como hiciste con los anteriores, ¿no? Claro, Ah, ok. esto lo multipliqué por el índice de funcionalidad en el modelo multiplicativo y esto lo sumé con el índice de funcionalidad en el modelo aditivo. Y me fueron dando estos últimos Ok, valores. ok. Bien. Fíjense este detalle. Acá abajo hice un gráfico en donde me muestra lo que fue pasando. ¿Sí? Lo rojo son los datos observados, o sea, es lo real, lo que pasó realmente. Es la parte en rojo. Bien. A ver si lo puedo agrandar un poquito esto. Ahí lo voy a mostrar. Ahí. Bien. Lo rojo es lo real, lo que pasó real. Lo verde, que es la tendencia, que es la función lineal que les dije antes.
es la tendencia, la que encontramos al principio. ¿Sí? Es como una recta que pasa por el centro de la curva real, que es la roja. Pasa justo por el centro. Y la violeta y la celeste es la última estimación que hicimos, ¿sí? Con el modelo multiplicativo y con el aditivo. Es la última predicción, la del paso 7. Que fíjense en el gráfico cómo se acerca casi igual a la roja. Salvo en este pedacito de acá, que falla un poquito, en lo otro se acerca casi igual. ¿Se ven la precisión que tiene? ¿Se entiende? ¿Se Sí, se observa ve. eso? Bien. Fíjense que lo rojo llegó hasta el cuatrimestre 16, o sea, llegó hasta acá. Después de acá al más quedó el celeste y el violeta, que serían la predicción. Y fíjense que son también bastante parecidos, pero hay una diferencia entre un modelo y el otro. Fíjense que acá al final el modelo multiplicativo tiene un pico más alto que el aditivo, pero pudimos ir observando que el multiplicativo era como más preciso en algunos datos, por lo menos. Bueno, esto como que se recontra ve que es válido el método que estamos usando, ¿sí? Le dice. Bueno. Entonces, el paso 8 y 9 está un poco más de relleno, pero lo que se hace es como una comparación entre los dos métodos para ver cuál es mejor, ¿sí? El paso 8 dice, para determinar si conviene el método aditivo o el multiplicativo, se calculan las medidas de precisión y ajuste, MCD, MAPE y MAD, no requerido en esta unidad. O sea, en el trabajo práctico no se lo voy a pedir, porque como le voy a pedir un dato solo, o un método solo, o les pido el multiplicativo o el aditivo, no va a ser necesario este paso, porque no van a poder comparar porque van a ser un solo método, ¿sí? O sea que el paso 8 estaría descartado. Pero bueno, la idea es calcular, por ejemplo, este que dice MAPE, que en la teoría dice que es el error promedio de porcentajes de valores absolutos, MAD, ¿sí? Que sería el promedio de desviaciones absolutas, y MSD, que sería la desviación media cuadrática. Todos estos tienen una fórmula, que está en la fotocopia, que es esto, por ejemplo, APS es el valor absoluto, el valor absoluto es el módulo, o sea, el valor positivo, para que no me dé negativo, entre la resta, entre D10, que sería el valor original, el 5S original, menos la estimación original, que sería como la diferencia, el error sería, ¿no? El error dividido el I final, ¿sí? Es como que me da un porcentaje de error eso, ¿sí? El mape. Tengo un 0,03, un 3% más o menos de error tendría. Después acá sería la resta, solamente la resta entre esos dos, ¿sí? Que ahí me da como la diferencia, ¿sí? Me da el error. Esto como que me da el porcentaje y esto como que me da el error. Y el 0,02 hace como una potencia, ¿sí? O sea, resta esos dos valores y los eleva al cuadrado, ¿bien? Entonces, si yo hago la sumatoria de toda esta columna de mapes, hago la sumatoria de todo este map, hago la sumatoria de este MCD, me da estos tres valores. Esto es con el modelo multiplicativo. Con el modelo aditivo hago lo mismo, hago las mismas restas, sumas, multiplicaciones y eso que hice recién, pero con las columnas del modelo aditivo, hago las sumatorias acá de cada columna y me da estos valores. Estos valores lo que hago es comparar ahora, ¿sí? El valor más chico va a ser el más preciso, ¿sí? El que tenga menos error. O sea, esto sería como los errores. Entonces esto tendría un error de 365 y este tiene un error de 367. ¿Sí? Entonces el mejor es este, es el aditivo. En cuanto a la otra componente, es mejor el multiplicativo, era mejor acá, ¿no? En la otra componente, si comparo las dos, la más chica es esta, ¿sí? Entonces en esta ganaría el aditivo. Y en el último, el más chico es el multiplicativo. Así que acá, si comparamos, ganaría el aditivo 2-1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el multiplicativo va a ser el mejor.
que era lo que veíamos antes, que el multiplicativo como que se acercaba más el aditivo. ¿Sí? Pero esto es como que me verifica que es así. El multiplicativo en este caso es mejor que el aditivo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto, profe. Bien. Y el último, el paso 9, ¿sí? Este sí lo van a tener en el trabajo práctico, porque este sí lo pueden hacer. Dice, si analiza la existencia de la componente cíclica, que era la que habíamos sacado al principio, mediante la diferencia entre los datos originales y los datos estimados. O sea, yo resto el dato original con el último, o sea, resto el del paso 1 con el del paso 7, que fue el último, y ahí me da la diferencia de la realidad, o sea, el error que tuve, ¿sí? Que fue parecido a lo que saqué recién. O sea, yo hago la resta, como ven acá, ¿ves? Hago la resta entre el valor original, que es este, con el valor que predecí, que es este, y ahí me va dando el error. Fíjense los errores que hay. Son todos de 0, algo. Ven que son mínimos. ¿Sí? Por eso es una buena predicción. Y fíjense que en el multiplicativo hay un error menor que en el aditivo. Por eso el multiplicativo ganó. ¿Sí? Y acá abajo está el gráfico de los picos, que eran los cíclicos que les decía antes. ¿Sí? Acá están los de expansión, los de recesión, el punto de retorno. Bueno, el multiplicativo es el violeta y el aditivo es el celeste. Fíjense que acá lo que me muestra el gráfico, vieron que acá está la línea que es el 0. ¿Sí? O sea, mientras más me acerco al 0, más precisión tengo. Entonces fíjense que la multiplicativa, que es la violeta, es la que tiene picos más bajos, ¿sí? Que la celeste. Por eso, al tener picos más cercanos al 0, es que es mejor el multiplicativo. ¿Bien? ¿Entendido eso? ¿Se ve? Profe, ¿tomás gráficos en el trabajo práctico? No, no es necesario, pero igual ustedes van a usar seguramente este modelo de Excel, que lo tienen ya, y el gráfico como que se los hace solo. ¿Bien? Está bien, no, si no me tenía que hacer un curso de informática, por eso te preguntaba. Sí, 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 sé que algunos no saben capaz usar bien el Excel, pero no, con el tema del cuadrito ya está. Gráficos, La fórmula todo bien, pero gráficos es otro no, tema. igual la fórmula como yo les paso el Excel, tienen toda la fórmula hecha. O sea, el único problema que van a tener es, este cuadro está hecho para 20 datos. Si yo les hago un ejercicio de 30, ponele, este cuadro lo van a tener que agrandar. ¿Sí? Pero si no, es nada más poner los mismos datos y te lo haces solo. Esto ya está automatizado. Vos me cambiás el valor de esta columna y ya te hace todo el ejercicio. El Excel. Ya está automatizado, ya está hecho, ya está programado. Claro. Pero el tema es cuando yo te cambio, que es lo que dice acá en la otra solapa. Fíjense, en la hoja 2. Acá les di un ejercicio para que hagan ustedes. ¿Sí? Este lo pueden hacer de tarea, podríamos decir. Fíjense los datos que hay. Hay 44 datos. Ese cuadrito hermoso que les acabamos de recién, lo van a tener que agrandar al doble. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Estamos. Bueno, chicos, eso es todo. Eh, Solamente lean los archivos para la parte teórica, que es multiple choice, y el ejercicio es como este que les mostré acá recién. ¿Sí? Más de eso no hay. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Dónde va a quedar subido el archivo del trabajo práctico? Los archivos están en la parte de materiales del campus, y si no, recién se los pasé por acá por el chat. De ¿El acá trabajo del Teams. práctico? ¿También? Del trabajo práctico. Se los voy a pasar el jueves que viene, los voy a subir al campus. El jueves que viene, Dale, después de la clase, lo subo y les digo bien dónde lo pongo, así lo pueden entrar. dale, muchas gracias. ¿Cuál sería la idea? Entregamos el archivo Excel y respondemos un multiple choice, entiendo. Sí, sí. Eso. En el campus.
Es mucho hecho. Sí, yo en el campus les dejo el link de un formulario. Ustedes entran a ese link, les aparece el formulario. Es multiple choice, seleccionan la opción correcta de la parte teórica y de la parte práctica tienen un botón que dice subir archivo. Suben el archivo que hicieron de Excel ustedes, lo suben ahí y después abajo de todo dice enviar formulario. Envían el formulario y ya me llega a mí. ¿Eso tiene un tiempo para llenar algo así? No, lo pueden abrir las cantidades que quieren, pueden estar el tiempo que quieren, es libre. Ok, ¿Sí? gracias. Lo único que sí tienen una semana de tiempo para entregármelo a mí, ¿no? Pero lo demás Una es libre. semana a partir del próximo jueves. Claro, tienen del jueves que viene al otro jueves. Bárbaro. Yo, igual en el mismo formulario, arriba de todo, dice hasta qué fecha y horario tienen tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿Cuándo nos enteramos si es multiplicativo o aditivo? Ah, se los pongo yo. Hagan ustedes por método aditivo o por método multiplicativo, se los sé. O sea, sería este mismo que nos mandaste acá en el como ejemplo, o este es para practicar. Esto que les mandé, por ejemplo, el ejercicio 2, este es para practicar. Ok. Lo hacen con los dos métodos acá. Ok. Después yo en el práctico les voy a pedir un método solo. O sea, cualquier ejercicio se puede hacer con los dos métodos. Sí, ¿Sí? sí. Pero yo les voy a decir que hagan uno solo, no los dos. Así es más tranqui, más corto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces los que estuvieron desde las 5 ya se pueden retirar y me quedo con los de las 7 entonces. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Practiquen el ejercicio este que les puse acá, lean la teoría. Y la semana que viene vemos índices y ya les doy el trabajo. ¿Vale? Ok. Perfecto, Dale. muchas gracias. Gracias. Bueno chicos, nos vemos el jueves que viene. Me quedo con Hasta los de las luego. 7. Gracias. Chau, chau. Buenas noches.